Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en un nuevo viernes 22 de marzo, un nuevo viernes de análisis político. Qué verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar esos puntos tan importantes que acontecen en la nación. Y es que desde luego hay que estar hablando de las posibles reformas económicas que se darán o se están dando en El Salvador. ¿Qué tanto esto le podrá beneficiar a la ciudadanía? ¿Se van a tener más impuestos? ¿Se van a tener menos? ¿Hay más posibilidades para la clase trabajadora o hay más posibilidades para el capital extranjero? Además, vamos a estar hablando de una posible reforma constitucional, como mucho se ha mencionado en las redes sociales, para los próximos días. Bueno, eso y más con nuestros invitados especiales. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en sus hogares esta noche y sobre todo aquí con mi amiga y mi hermana, Julia Evelyn. Sí. Bueno, y es que también le damos la bienvenida a la doctora y analista política también, analista política y económica, doctora Julia Evelyn Martínez. Ay, ¿Qué tal? Encantado. Pablo, muy bien, encantadísima de estar nuevamente en el programa y bueno, con usted, Fernando, y también con mi gran amigo Ronald Umaña. Bueno, qué verdadero placer tenerlos a ambos acá para poder tocar esos puntos fundamentales de la nación. Vamos con ese primer aspecto, que es las reformas que se han hecho, las modificaciones o cambios o transformaciones que se han hecho en los últimos días con respecto a quitar impuestos, o como se dice por ahí, debajo de la mesa, agregar impuestos. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en el sentido económico? ¿Se puede solucionar ese aspecto? Ronald Umaña. Mira, Fernando, esta gente del gobierno tiene su método para poner los temas en la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que te le van a quitar impuestos a las remesas. Pero las remesas no han tenido impuestos jamás, nunca. Pero con eso comenzaron hace unos días, unos 10 días, 8 días. Pero ya ayer ya salió Félix Ulloa diciendo de que va a haber que grabar a las remesas, que había que tomar dinero de las remesas para X cosa. O sea, esto es para poner todo ya el debate de las remesas ahí y de que les van a poner una carga impositiva. ¿Esto no disminuiría las remesas? Claro, es que esto va en contra de los más pobres de este país. Disminuiría la entrada de remesas por la vía del sistema financiero, que es donde usted las puede grabar. Y vamos a regresar, en el mejor de los casos, a la situación de las remesas que se tenían en la década de 1990, en donde las remesas entraban siempre al país, pero no eran contabilizadas, porque no entraban a través de los bancos, ni a través de las agencias estas de tramitadoras de remesas, como la Western Union y otras, ¿verdad? Sino que entraban de forma subterránea, podemos decir, y no quedaba registrado realmente cuánto entraba de remesas y todo eran especulaciones. Pero sobre eso yo coincido con Ronald, con lo que afirma que es una política económica bastante contradictoria, llamémosle. Es contradictoria entre sí, porque por una parte se dice que se le quita, yo quisiera explicar un poquito sobre a qué se refería realmente quitar los impuestos a las remesas, porque la recepción y el envío de remesas nunca ha tenido un impuesto. Pero lo que sí sucedía anteriormente es que si una persona natural o jurídica declaraba en su declaración anual del impuesto sobre la renta, en la parte de sus ingresos, sobre los cuales hay que establecer el impuesto del 30%, entonces si declaraba que había recibido remesas, entonces esas remesas pasaban a formar parte de lo que se llama la renta imponible. Entonces,
digamos, usted tenía $1,000 o $10,000 anuales en concepto de salarios. Y también, pero si usted declaraba que además recibió $1,000 en el año en concepto de remesas familiares, entonces ahí tenía ya $11,000 y sobre eso le aplicaban el impuesto correspondiente. Pero si usted no declaraba esas remesas, nadie le cobraba ese impuesto. Entonces, a lo que se refieren es a la entrada, más bien a la declaración de remesas dentro de la declaración del impuesto anual sobre la renta. ¿Cuál es el problema de esto? El problema no es, primero que de aquí en adelante, con esta medida, muchas personas naturales y jurídicas que reciben ingresos, que a saber de dónde vienen, ingresos de fuentes poco transparentes, digámosle, por no decir lavado de dinero, narcotráfico y otras cosas, ahora pueden declarar en su impuesto sobre la renta, cuando llenen el impuesto sobre la renta, van a declarar que $1 millón, que $500,000, que $25,000, lo que sea, eso viene de remesas familiares. Y entonces ahora se va a blanquear, ¿verdad? Como ya va a entrar al sistema financiero y a la contabilidad gubernamental del Ministerio de Hacienda, va a entrar como remesa, entonces fácilmente usted lo tiene ahí, el fondo, y no va a pagar impuestos. Entonces, mire, hay que verlo siempre, no solo quedarse a nivel de la superficie, sino que hay que profundizar en el análisis de lo que están haciendo. Esto lo que va a facilitar es la entrada de capitales, llamémosle, inversiones o ingresos probablemente de fondos ilegales o ilegítimos, no sé cuál es la palabra, o criminales, lo que sea, y usted va a permitir un lavado perfecto porque lo puede declarar como remesas y no paga impuestos. Pero no es tanto el impuesto sino que una vez que llegue ahí, no, es que estas son remesas familiares. Por eso es que se dice personas naturales y jurídicas. Y las personas jurídicas son empresas. Eso es una cosa. Sí. Luego tiene, por otro lado, primero lanza el tema de la remesa. Ya no van a pagar impuestos a la remesa. Entonces la gente dice, ay, bueno, qué bien, ya no vamos a pagar remesa. Pero más adelante les dice, mire, y también los ingresos provenientes, los ingresos de las personas naturales y jurídicas que provenientes del exterior, que van a estar destinados a inversiones en El Salvador, es decir, a inversiones productivas, comercio, servicios. Si usted recibe una determinada cantidad de fondos del exterior y usted ahí dice, mire, esto va a ir para invertirlo, lo puede declarar en su declaración anual del impuesto sobre la renta y no va a pagar impuestos por eso. También puede haber fuentes legítimas y fuentes no legítimas de esos fondos. Pero yo he escuchado muchos análisis económicos e inclusive funcionarios del gobierno, del área económica, donde dicen que con esas dos medidas se va a incentivar la reactivación económica del país. Y eso es la mayor mentira que pueden hablar. ¿Bajo qué criterio se puede decir de que esto permitiría una reactivación económica? Ellos suponen que las personas no están invirtiendo, las personas naturales o jurídicas, no están invirtiendo en El Salvador porque tienen que pagar impuestos. Primero, eso es falso, porque fíjese que la actual ley de la ley de impuestos sobre la renta establece que para las sociedades anónimas, es decir, para las personas que son jurídicas, SADCB, les pone pero cantidades de deducciones que pueden hacer del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y el problema no son los impuestos. Digamos, el factor fundamental por el cual las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no están invirtiendo en El Salvador no es ni por el tema de la inseguridad, porque eso no es así, ni tampoco por el tema de que los impuestos son altos, porque hay 23 leyes, 25 leyes aproximadamente que están en vigencia en El Salvador, que permiten a las empresas deducir de sus ventas, de sus ingresos anuales, ciertos montos, y al final un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales dijo hace unos años que realmente las empresas SADCB terminan pagando
se aplican todas estas exenciones, terminan pagando una tasa de renta efectiva del 2.5%. Y lo que nos lleva a que realmente aquí quien necesita que le bajen los impuestos es la clase trabajadora, no son las empresas. Eso no necesita, pero ellos siguen haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos de Arena, que hicieron los gobiernos del FMLN, de creer, porque eso es algo que está en los libros de texto, en los manuales de economía, de fundamentos de la economía, que dice, si a menores impuestos, mayor serán las inversiones. Eso no funciona de esa manera, porque las exenciones fiscales, estos incentivos, esto de quitarle los impuestos a las inversiones o quitarles impuestos a, por ejemplo, a esas remesas que si van a entrar, lo único que van a hacer, lo que hacen es darle mayor liquidez a las personas naturales y jurídicas, le quitan liquidez, le quitan ingresos al Estado, y eso no se traduce en aumentos en la inversión y ni tampoco en aumentos en el empleo y menos en aumentos en la producción de bienes y servicios. Ya hay estudios, ya con esto termino, Ronald, no te he dejado hablar, pero hay estudios de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, pero esos dos principalmente, incluso del mismo INSEFI, que dicen que las exenciones fiscales no han demostrado que tengan capacidad de incentivar la inversión productiva en los países de América Latina y del Caribe, menos en El Salvador, donde cada año el Estado salvadoreño deja de percibir entre 650 y 700 millones de dólares en concepto de exenciones fiscales a las empresas, pero eso lo tenemos hace muchos años, hace 10, 15, 20 años tenemos esas exenciones fiscales, y eso no se ha traducido en aumentos en la inversión extranjera y nacional, y El Salvador sigue siendo el país de toda la región de Centroamérica y el Caribe que atrae menos inversiones. Es decir, no es por el lado de las exenciones fiscales, no es por el lado de la eliminación de impuestos de donde van a venir las inversiones que van a reactivar la economía y que van a generar el empleo. Eso tiene más que ver con una cosa que se llama seguridad jurídica, que no existe en El Salvador. Bueno, y precisamente, si las exenciones de impuestos, como se está mencionando, no terminan de fomentar el crecimiento económico como tal y el desarrollo económico, recordar que no es lo mismo, entonces, ¿qué hace falta para la reactivación económica? Eso tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y ya que se establecía en el primer bloque sobre que las exenciones de impuestos realmente no terminaban de fomentar ni el crecimiento económico ni el desarrollo económico, que al final era lo que buscaba una nación para poder, como tal, posicionarse en una región. Pero si la exención de impuestos no es suficiente, entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder llegar hacia ese desarrollo económico y para que, en efecto, las inversiones puedan venir? Ronald Umaña. Lo último que decía Julia Evelyn, eso es lo que hace falta. Seguridad jurídica, por Dios santo. Eso es lo que necesitamos. O sea, si un millonario, imagínate el dueño de Tesla, Don Elon Musk. Don Elon Musk, ¿vos crees que va a venir a montar una fábrica que le va a costar 30.000 millones de dólares acá? Cuando no tienen la seguridad jurídica de que aquí se respeten las leyes. No. Va a venir a montar una fábrica aquí cuando aquí lo que hay es una dictadura. Y las dictaduras no generan seguridad jurídica. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces no puede ir la inversión ahí. De hecho, no ha venido inversión extranjera. Y la inversión nacional
no se ve, que es la otra inversión que tiene un país, porque no sabemos qué se hace el pisto, ¿verdad? Aquí la deuda externa nos sube tremendamente, pero nos sube la pobreza también. Cuando si sube la deuda externa, debería de bajar la pobreza para saber a dónde invirtieron el dinero. Pero aquí no sabemos absolutamente nada de eso. Por lo tanto, seguridad jurídica, democracia, eso es lo que nos hace falta. Y eso es lo que ven los inversionistas. Si tú fueras un inversionista extranjero, Fernando, vendrías a meter aquí $5,000 millones a este país, que de la noche a la mañana te puede expropiar tu fábrica que vas a montar. Es decir, lo que se está estableciendo, Ronald, según le entiendo, es que no solo interesa, o sea, la reducción de impuestos o que usted me lo quite totalmente, no es todo lo que le interesa al gran capital, al gran inversionista, Sí, sino no. que, ok, puedo ganar algo, pero necesito seguridad en que en efecto lo puedo ganar y que no van a cambiar la legislación de la noche a la mañana y me puede afectar a mí, según lo entiendo. Claro, es que eso es, tú tienes que tener la seguridad jurídica que si te ganaste $100 acá te los van a respetar. De nada sirve que ganes 1,000, si te los van a expropiar, si te van a cambiar las reglas del juego en el camino, si te van a cambiar todo. Entonces, no es quitándole el impuesto. No, es seguridad jurídica. ¿De qué sirve que me quites el impuesto si me vas a quitar el pisto? Si me vas a quitar la inversión. O se va a ir en corrupción, ¿verdad? En pagar mordidas a los... O ¿cómo es que le dicen Miguelitos a los alcaldes o al presidente o al ministro? O a los ministros. Entonces de nada sirve, es que seguridad, esas dos palabras son mágicas. Son mágicas. ¿Por qué Y crees que transparencia, Costa o Rica? sea, seguridad Ajá. jurídica que está relacionada también con la Con la transparencia transparencia. en la gestión pública. Y ¿Por qué crees actualmente que como va a Costa tener- Rica tiene 7 el años mayor de- captación de inversión extranjera? Por seguridad jurídica, por democracia, por transparencia. Por respeto a los derechos humanos también. Todo lo que nosotros no tenemos lo tienen allá. ¿Por qué crees que hay mucho? O sea, el Fondo Monetario, por ejemplo, no nos presta plata. ¿Por qué violamos derechos humanos? ¿Por qué no hay transparencia? Y por el Bitcoin. Ya por el Bitcoin, además que eso Además, eso el es Bitcoin parte- ya es la cerecita del pastel, ¿verdad? Eso es Ya parte- estábamos mal ante el Fondo Monetario Y es que Internacional. eso es parte de que no haya transparencia. Si al aprobamos Bitcoin. el Bitcoin, ¡pum! Le pusimos la cerecita. Sí. pues, para eso. No, mire, yo sé, Fernando, yo quiero, si me lo permite, leer Adelante. un párrafo del informe de la calificadora de riesgo Moody's. A ver. Moody's del fecha 2 de febrero del 2024. Fíjense que eso fue antes de las elecciones, un día o 2 días antes de las elecciones presidenciales y legislativas. Y vean lo que dice textualmente. Dice: el debilitamiento de los controles sobre el poder ejecutivo, capitaneado por Nayib Bukele, ha centralizado la toma de decisiones, lo que ha dado lugar a una formulación de políticas públicas discrecionales, es decir, lo que a él se le ocurre, y erráticas. Erráticas es que hay políticas que son contradictorias entre sí, como por ejemplo, que dice, sale una política recientemente que dice, bueno, no vamos a cobrar impuestos a quienes declaren ingresos por remesas. No les vamos a... Pero luego sale en esta semana, que está finalizando este día, sale el vicepresidente Ulloa diciendo que hay que ponerle impuestos a las remesas para dedicarlo a la formación profesional de la juventud. Entonces, ¿entiende? Eso es errático. Errático es que una vez dicen una cosa, otra vez dicen otra, otras veces al presidente se le ocurre tal esto, hay que hacerlo. Eso se llama discrecional y errática. Esto lo está diciendo Moody's. Y eso lo ve como un peligro para la economía salvadoreña. Y termino diciendo lo que dice Moody's: el gobierno de El Salvador ha priorizado en ocasiones consideraciones políticas que pesaban sobre el sentimiento de los inversionistas. Esto se ve agravado por los riesgos sociales, oigan bien esto, derivados de la falta de vivienda adecuada y de seguridad,
aunque los niveles de violencia han disminuido. Entonces dice, sí, se ha disminuido, pero la gente tiene grandes problemas en El Salvador. Y Moody's dice, el problema es la vivienda. La vivienda se está volviendo la vivienda es un derecho humano para empezar, no es una mercancía. Pero aquí en El Salvador se ha mercantilizado completamente. Entonces, la gente no tiene acceso a vivienda como propietaria, pero tampoco tienen acceso a la vivienda como arrendadores, ¿cómo se llama? Como arrendatarios. No tienen, porque el valor de los alquileres se ha ido a las nubes, se ha disparado a las nubes. El precio de la tierra está aumentando también. Entonces, todo eso advierte Moody's y además dice, y hay falta de seguridad. Y cuando dice seguridad, pues, usted le puede decir, no, mire, pero ya no hay tantos crímenes, que no se... En Moody's no se refiere a ese tipo de seguridad, se refiere a la seguridad desde una perspectiva integral, que incluye las seguridades, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos políticos, como por ejemplo el derecho a votar, sí, a votar, pero que no le hagan fraude como el megafraude que acaban de hacer frente a todos en vivo y en directo, ¿verdad? Y nadie dice nada. Y la seguridad también, la seguridad de la propiedad, que usted le respete su propiedad, porque en este momento también están por todos estos megaproyectos que el gobierno está poniendo en marcha. Antes de poner la primera piedra, lo que han hecho es expropiar, desalojar a las comunidades y a las familias de sus territorios y de sus medios de vida. Entonces, a eso se refiere Moody's. Entonces, Moody's en otro, solo me permito, ya con eso termino, Moody's en el siguiente informe que hizo, esto lo hizo ya después del 4 de febrero, Moody's después del 4 de febrero le dice El Salvador. El Salvador sigue teniendo el más bajo perfil crediticio de Centroamérica. O sea, lo peor, la deuda, donde los inversionistas no quieren ni comprar deuda soberana y menos venir a invertir, es El Salvador. Dice Moody's, estoy leyendo textualmente, y su acceso a mercados internacionales de deuda están aún muy restringidos. Y por eso el gobierno está tendiendo a endeudarse con letes y con CETES, es decir, con deuda de corto plazo, a la cual están pagando a los bancos una tasa de más del 9%. Y entonces, ¿qué dice Moody's? Mire, lo que tiene que hacer El Salvador, y aquí es donde si quiere realmente entrarle a mejorar el perfil crediticio, y mejorando el perfil crediticio puede mejorar su clima de negocios para atraer inversión nacional y extranjera y generar empleos y reactivación económica, dice, primero tiene que reducir la dependencia del gobierno de la deuda interna de corto plazo. No puede seguir pagando letes y CETES a 9.75% para cada vez que el presidente a lo mejor necesita comprar Bitcoin. Necesito más dinero, seguro le dice al ministro de Hacienda. Y allá va el ministro a vender letes y CETES a los bancos para que le den la plata y vaya ese hoy presidente. Obligan ya a los bancos a eso. Los bancos ya no quieren darles el dinero. Ya no quieren prestarle a la gente. Segundo, dice, debe diseñar una estrategia fiscal clara y financieramente creíble a corto plazo. Es decir, mire, ya no siga con ese tema de las exenciones fiscales, porque las exenciones fiscales es como que si usted se está metiendo solito el cuchillo por la espalda o haciéndose, o por adelante, el harakiri, ¿verdad? Usted necesita ingresos, pero usted lo que sigue haciendo es perdonarle los impuestos a los inversionistas nacionales y extranjeros. Y esa gente no se mueve por los impuestos. Claro que los agarran las exenciones fiscales, por supuesto, no van a decir que no, pero no, esas no son las que inciden en la toma de decisiones sobre inversión. Y la tercera dice aumentar el ahorro nacional para financiar la inversión privada y disminuir, la cuarta dice disminuir la exposición al riesgo proveniente del cambio climático que perjudica la producción agrícola y debilitan la economía en su conjunto. Incluso el tema del cambio climático, estos calores que estamos viviendo, con el gran calor y allá en San Miguel mochando todos los árboles, sí. Y gran calor y allá en Nuevo Cuscatlán acabándose la cordillera del Bálsamo. Todo eso tiene relación con la reactivación económica. Y mire, que no se les está diciendo ninguna entidad de izquierda o comunista, se las está diciendo, recomendando una agencia que es uno de los, ¿cómo se llama?, de los principales promotores del capitalismo a nivel mundial, que es la agencia Moody's.
Les dicen, no, mire, cálmense, ustedes tienen que como darse cuenta del problema en el que están metidos y una vez que se den cuenta empiecen a definir políticas económicas que no sean discrecionales ni erráticas, sino que sean coherentes y estén bien sustentadas. Bueno, y es que con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresamos con el análisis de Ronald Umaña. Qué placer que usted continúe con nosotros aquí en Criterios. Y es que algo que se está tocando es la situación económica del país. ¿Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que dicen también las grandes empresas que analizan los riesgos en cuanto a la región? Entonces, algo que nos lleva a preguntarnos, hay que cambiar totalmente este modelo económico impuesto durante las administraciones de Arena, continuadas por el FMLN y que pareciera que se ha fortalecido en alguna medida en esta administración. Si nos vamos a quedar con ese modelo, ¿qué transformaciones deben hacerse? Y si se va a sustituir ese modelo, ¿por cuál debe ser sustituido? Ronald Umaña. Qué interesante pregunta has hecho, fíjate. Mira, este gobierno, el de Nayib Bukele, es más derecha que Arena, muchísimo más, ¿verdad? Arena desmontó lo que era la parte del neoliberalismo, un poco deformada, pero la montó. Los del FMLN siguieron con el mismo modelo, solo fueron a administrar lo que había administrado Arena. Y hoy han profundizado eso. Pero de que este gobierno tenga claro qué es un modelo económico, no lo tienen. No saben qué es un modelo económico. Ellos están queriendo conseguir pisto de donde sea. Bueno, ya se consumieron toda la plata del fondo de pensiones. Hoy van con las remesas. Mira, les quedarán que unos 3.000 millones en el fondo de pensiones. Es que como no sabemos, porque como todo es tan confidencial. ¿Cómo vamos, Rodrigo? Yo creo que hay que empezar a guardarse sus billeteras y sus carteras, porque así, si empezó con las pensiones, ahora va por las remesas, después viene por las billeteras. La bolsa de lo que es lo que se llama el corralito financiero, ¿verdad? Sí. O sea que en 2 años y medio, según mis cálculos, se acabaron las pensiones. Sí. Ahí van a empezar a agarrar remesas y después van con la plata que cargamos aquí en la bolsa. ¿Me entiendes? Entonces, montar un modelo económico requiere de una planificación económica, de un diagnóstico real de qué es lo que tenés. De un consenso nacional. Es que se lo tenés que presentar a la nación, a la empresa privada, a la banca internacional. Tenés que montar todo eso. ¿Cuál es el modelo que a mí me gusta y por el cual yo toda mi vida he andado ahí detrás de la política? Se llama modelo de economía social y ecológica de mercado, porque le aumentaron lo ecológico, ¿verdad? Ese es mi modelo, que le llaman en Europa el modelo de economía humana, porque es el que más va con la dignidad de la persona humana. Solo para fines académicos, Ronald, que la población tenga ese conocimiento también. ¿En qué consiste este modelo? Para que la población pueda interpretarlo también. Mira, este modelo consiste en una mejor distribución del ingreso de un Estado, que es uno de los graves problemas de acá. Acá tenés la oligarquía que agarra el 80% de los ingresos y con el 20% es que veamos nosotros cómo sobrevivimos. Allá no, la distribución es mucho más justa. El obrero más humilde gana muy bien y anda dinero en la bolsa. Y eso es lo que decía Ludwig Erhard, que es el que monta el modelo, que lo más importante del modelo es que la gente obrera anduviera dinero en su bolsa, porque les hacía vivir con dignidad, ¿verdad? La dignidad de la persona humana de la que tanto se habla. Además, les hacía consumir, y el consumo genera felicidad. Eso es lo que sí, el consumo genera demanda bienes y servicios.
¿Qué pasa cuando una sociedad tiene capacidad de consumo y demanda bienes y servicios? Que hay otro que los fabrica. Y entonces también genera ingresos para el Estado, genera empleo bien pagado para que pueda consumir por otro lado y tenés un efecto multiplicador de la economía bien alto. Y los que producen para vender a su vez demandan a otros, a los proveedores. Y los proveedores a su vez tienen otros proveedores, de tal manera que se forman esas cadenas productivas, pero son productivas, es decir, donde se produce, no solamente se vende o se hace final. Eso es importante, mira. Economía real. ¿En qué ganan los empresarios? En producir bastante. Aquí, ¿en qué ganan los empresarios? En explotar bastante. Exactamente. Ahí tenés una diferencia fundamental en el modelo. Allá un empresario se pone a producir. De hecho, tú llegas hoy a una fábrica y te dice, vaya niña Julia, usted va a ser la obrera de tal sector. Firma su contrato, vaya, mire, estas son sus acciones de la fábrica. Usted ya es dueña de esta fábrica. El día que comienza, y usted tiene derecho a comprar hasta tanto. O sea, cada año puede ir usted comprando. A final de año vendemos acciones, ¿verdad? Además de eso, si usted hace algún invento aquí, lo vamos a ir a patentar. Y usted es socia de la fábrica. 50% de utilidades de los inventos para usted y 50% para la fábrica. Y así tenés un desarrollo humano. Es que ese modelo, a mí me gusta mucho ese modelo y durante bastante tiempo yo estuve convencida, no sé si será posible ahora, pero yo creo que Ronald en esas andadas es que nos conocimos, ¿verdad? Sí, más de 30 años, 20 y tantos o más quizás, de promoviendo esto o estudiando la economía social de mercado, que es la economía que logró recuperar, exactamente, y fuimos a Alemania a conocer la economía social de mercado. Esa es la economía o el modelo económico que es capitalismo. Es capitalismo. Es que eso no es que ya vienen estos de comunismo. Este par de comunistas, sí, no, es el capitalismo. Le llaman capitalismo social y por eso economía social de mercado, pero es un capitalismo que tiene o que se le busca, que aprendió las lecciones de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces que en el caso de Alemania, ¿verdad? Que fue el que se puso al frente de este modelo de economía social de mercado, dijo así, miren, el capitalismo si lo dejamos solo, así la oferta y la demanda, o el sálvese quien pueda, o el dejar hacer, dejar pasar. Sí, los monopolios y los oligopolios se comen economía. Eso, si lo dejamos así, esto va a generar, esto lo que genera es desigualdad, esto genera concentración del poder, no solo económico, social, sino que también político. Y puede dar lugar a ¿cómo se llama? A irrespeto a los derechos humanos, a opresiones, y al final tenemos dictaduras o tenemos sistemas políticos como el fascismo. A esa conclusión dura llegó digamos, quienes gobernaron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no puede ser. Tenemos que construir otra forma de capitalismo. En contra del modelo fascista. Del modelo fascista. Entonces, es decir, es un modelo económico en donde no existe tal cosa como dejar hacer, dejar pasar, o ese hiperliberalismo que pregona Bukele y que fue a decirlo allá a Estados Unidos. Sí, no, es que llegó como socialista. Antes decía que era de izquierda, ¿te acordás? Pero eso que llegó a decir allá, esa cumbre de los partidos conservadores, ni tampoco es muy parecido a lo que quiere Donald Trump o lo que quiere Javier Milei en Argentina. Entonces, eso no puede ser, porque eso no lleva necesariamente a la desigualdad y a la violencia social. Entonces, eso es el modelo de economía social de mercado. Entonces, yo creo que ese podría ser yo digo que pueden haber distintas alternativas de modelos económicos, claro, obviamente siempre debidamente tropicalizados a la realidad salvadoreña, ¿verdad? No somos Alemania, pero sí, yo antes, hace mucho tiempo, yo veía en algunas organizaciones de pequeños y medianos empresarios, como por ejemplo AMPES, o también en algunos sectores empresariales del sector industria, no voy a decir los nombres, pero sí ellos creían en ese modelo de economía, de capitalismo, de economía social de mercado. Ahí hay un modelo. Yo, en lo personal, yo no creo tanto ahora que sea factible o necesario frente a toda esta
esta crisis de sostenibilidad de la vida que enfrenta nuestro país y el mundo, el cambio climático, las luchas o los despojos que se están haciendo de bienes comunes, bienes públicos a las comunidades y todo y crisis de los cuidados, entre otras cosas, yo creo que ya no basta solo un modelo de economía social de mercado, sino que al menos en lo personal yo lo que propongo es un modelo económico, pero que tenga como centro la sostenibilidad de la vida. ¿Y qué significa la sostenibilidad de la vida? Es asegurar dos objetivos principales. El primero es que todas las personas a lo largo del ciclo de su vida tengan una vida digna, y esa vida digna solamente se logra mediante la satisfacción de necesidades vitales, que son necesidades, digamos, del cuerpo, digamos, la fisiológica, como comer, pero también hay necesidades que son de la seguridad humana. Y también hay necesidades que son emocionales, pues de la salud mental, ¿verdad? Entonces de las emociones. Eso es lo primero, asegurar, pero que todas las personas, no solamente los que tienen para pagar, eso van a tener satisfechas necesidades vitales, y los demás, como dicen, solo viendo, no. Y la segunda condición que plantea este modelo de economía centrada en la sostenibilidad de la vida es que los ecosistemas, que la biodiversidad, ¿verdad? Que todo aquello que hace posible la vida humana y la vida, ¿verdad?, en estos territorios se reproduzca y se conserve de manera en la cual se mantenga en armonía con la satisfacción de necesidades básicas. Es decir, no solamente, yo creo que los desafíos del siglo XXI y de la crisis capitalista del siglo XXI en nuestro país, no solo, si es buena la economía social de mercado, porque puede asegurar evitar la concentración de poder y la satisfacción de necesidades de la vida. Pero le hace falta el tema, y no es solamente hay que sembremos árboles de maquilisguas, ¿verdad?, porque se ven bonitos, no, sino que es sostener ecosistemas, es impedir o hacer acciones para compensar los efectos palos de aguacate, del cambio climático, es asegurar que la tierra disponible, que es muy poca en El Salvador, realmente se utilice con métodos que sean sostenibles, como la ecoagricultura, la agricultura ecológica, ¿verdad? Y que deparemos tanta destrucción. Cero ocio de la tierra. Sí, paremos la destrucción de la naturaleza, de los bienes naturales en que se encuentra empeñado este gobierno. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Y en los cambios, porque regresamos aquí, como siempre, en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro tema que no se puede dejar de lado es que recientemente Estados Unidos capturó a un nuevo cabecilla de la MS-13. Estamos hablando de Freddy Iván Handres Parada, alias El Lucky. Esto también despierta diversas dudas, porque se menciona que tiene el mismo nivel que el capturado Kroc. Esto nos puede poner en otras dudas con respecto a, ¿ya lo había capturado el Estado salvadoreño antes de Estados Unidos? Por favor, Ronald Umaña, hay muchísimas dudas similares al caso del Kroc. Mira, este caso es fotocopia del Kroc, ¿verdad? ¿Y mismo modus operandi? No, mira, a este muchacho lo capturaron en California. Ella lo había logrado pasar. Sí, él ya vivía en California. Me refiero a que si él ya había estado capturado aquí en El Salvador. Sí, no, si él estaba preso, si él estaba cumpliendo una condena de 15 años. Mira, todos los reos estos que capturó el FMLN y los tenía el FMLN preso, este lo soltó. Eso deberían de decir del frente. Que el frente sí lo capturó. Amados que no son ni capaces de hacerse publicidad. De defenderse. Tienen que venir otra gente a defenderlos porque ni son capaces de eso. Esos los capturó el FMLN. Durante los gobiernos del FMLN. Sí, estaban presos.
Y estos los liberan. ¿Por qué los liberan? Porque eso es lo que hay que ver. Lo que dice Julia Evelyn, hay que profundizar en las cosas. No hay que quedar. La gran pregunta es ¿por qué los liberaron? Yo me la respondo con el pacto entre las pandillas y el gobierno. Sí. Porque esos eran de los puntos fundamentales. Del gobierno de Bukele, del gobierno de Bukele, sí, es que el otro los tenía presos. El otro los tenía presos. O sea que ¿verdad? ¿Qué se dijo que era el pacto? De que les iban a dar dinero, no los iban a extraditar, les iban a bajar las penas y mejor trato en la prisión. Todos les han cumplido. Todo. Y ellos iban a no dejar los cadáveres tirados en las calles de los que asesinaran. Por eso aparecieron los cementerios clandestinos, sí, ¿verdad? Entonces esto te empieza a desnudar que el pacto de este gobierno con las pandillas sí existió. De hecho, en la elección anterior a esta, acordate que las pandillas salieron a presionar para que votaran por los puyabotones. Sí. O sea que eso hace que esa elección... Conocidos como diputados de Nuevas Ideas. Conocidos como diputados de Nuevas Ideas. Eso hace que esa elección haya sido fraudulenta. Con un fraude diferente al que montaron hoy. Diferente, porque este ha sido más vulgar, más brutal, más descarado. Y apostándole así como a que la gente, cualquier cosa que digan contra el presidente Bukele y contra los... La gente se lo va a aguantar. La gente se lo aguanta y siempre le encuentra una justificación, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Sí, porque yo creo que la paciencia y la tolerancia del pueblo salvadoreño tiene un límite. Sí. Esta persona, el señor Lucky, así como el señor Kroc, tenían que haber estado en prisión en El Salvador, cumpliendo uno 40 años o 30 años y el otro 15 años. 40 años. Eso es lo que tenían que estar haciendo. El gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de ambos, de Lucky y de Kroc. La Corte Suprema de Justicia se opuso a la extradición porque diciendo que el Estado salvadoreño es el que tenía el derecho de juzgarlos. Negó la extradición. ¿Por qué negó la extradición? Porque ya sabían los de la Corte Suprema de Justicia, y si no lo sabían, pues que realmente son unos distraídos y distraídas. Ya sabían que el señor Osiris Luna, el de director de centros penales, ya los había sacado y que ya el señor, el Slim, no sé qué, no sé qué, hasta los había llevado pues a Guatemala. Él mismo lo dice en los audios famosos. Lo llevan a Guatemala y de ahí que sigan su camino hacia donde quieran. Hay algo importante que no hay que dejar de pasar, Julia Evelyn. ¿Cuántos crímenes debe Lucky? ¿Cuántos crímenes debe Kroc? Oye, estos son cómplices de ellos. Son cómplices. Esos asesinatos de ellos. O sea, estos se han manchado las manos de sangre. Claro que sí, por eso que son malditos, 1000 veces malditos. Así es. Y además, pero lo que yo digo, volviendo al tema volvemos al tema de la inseguridad jurídica en El Salvador. ¿Cómo inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales van a confiar en un sistema de aplicación de justicia, en una Corte Suprema de Justicia que le miente al gobierno de los Estados Unidos cuando le dicen no, nosotros no lo vamos a extraditar, cuando en realidad no se los podemos mandar porque ya los dejamos libres, pues? Porque aquí del Ejecutivo, pasándose por el sistema judicial y respetando la separación de poderes, los deja libres. Y entonces, solo con esto termino. Yo al pueblo salvadoreño le pregunto, si el Estado salvadoreño, si el gobierno salvadoreño nos puede mentir en algo así así como encubriendo a estos criminales del Lucky y del Kroc, ¿en qué otras cosas no nos estará mintiendo? Solamente pregúntense eso, ¿en qué otras cosas nos estarán ocultando? ¿En qué otras cosas nos están mintiendo? Y yo veo a la mayor parte de los medios de comunicación nacional y a la mayor parte de los analistas políticos del país y jurídicos callando sobre estas situaciones, sobre estas liberaciones del Kroc y de Lucky, y porque dicen que no es tiempo de hablar de esas cosas porque eso puede
inducir al voto a los votantes. La población necesita ser informada, la población necesita votar y tomar decisiones a partir del conocimiento de la realidad y no a través del mundo de mentiras que crea el régimen de Bukele. ¿Dónde queda, digamos, porque es inevitable ver que hay un choque de discursos, en el que en algún momento se mencionaba que no se extraditaban a estos criminales de Estados Unidos porque allá las cárceles eran de lujo y allá en lugar de ir a pagar pena iban a vivir como reyes, se decía en un discurso desde el oficialismo. ¿Dónde queda esto, Ronald? En una mentira. Si la cárcel de lujo es el Secot, ¿verdad? Donde tienen a todos los ahí no hay muertos, ahí no hay muertos, sí. Los muertos son y los ves cuando salen bien pollones. Y nos vieron al ¿cómo se llama? Al diputado. Sí. Hasta como que le llegan a hacer el pelo y todo. Y los músculos. Y yo creo que de modelo lo va a terminar trabajando él. No, mira, hay que estar claro. Es una vergüenza este sistema judicial. Ese fue parte del negocio de las pandillas con el gobierno, montarles el Secot. ¿Qué crees que le van a decir al Croc y al Lucky en Estados Unidos? Mira, vos tenés silla de eléctrica o te toca. O nos contás todo. Las cosas que van a empezar a contar. Sí, te toca así, eléctrica. ¿Qué nos estén diciendo que allá donde luego mentiras, hombre? Hay cárceles terribles en Estados Unidos, las de máxima seguridad, por Dios santo. No nos vengan a contar cuentos de camino. Eso es parte de la narrativa mentirosa y manipuladora que utiliza el régimen para mantener a la gente silenciada, atontada y que sigan creyéndole. Pero tiene que llegar un momento, Fernando, tiene que llegar un momento en que el pueblo salvadoreño finalmente decida recobrar la dignidad que ha perdido y exigir cuentas. Por ejemplo, a los gobernantes actuales, a los diputados, a los magistrados y magistradas de la sala de lo constitucional. Tenemos que pedir cuentas. Que nos digan quiénes fueron los asesinos de los 90 asesinatos del fin de semana ese. Ay, no. Ahí está el Croc metido y ahí está el Luque. Ellos dieron las órdenes. Pero ¿con quiénes negociaron eso? ¿Con quién negociaron todas esas cosas? No, mire, y ahora que estamos también a las puertas casi de una reforma constitucional, según parece. Parece una reforma constitucional de gran envergadura que se va a realizar. Yo me temo que en lugar de fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer la seguridad jurídica, vamos caminando hacia una reforma constitucional que lo que va a generar es protección a los delincuentes, impunidad y que se consolide una dictadura en el país. Y es que precisamente a eso queremos llegar junto con la población. Si una posible reforma constitucional en efecto podría recuperar o aumentar la seguridad jurídica o todo lo contrario, hay que analizarlo tras nuestra última pausa comercial. Tal cual como cerrábamos el bloque anterior, la gente quiere seguridad jurídica como tal y los analistas están estableciendo, bueno, pero aquí lo que hay realmente es inseguridad, pero eso se podría recuperar o fortalecer con una reforma constitucional como se ha visto en las redes sociales que se ha comentado en estos últimos días. Ronald Umaña. Fíjate que es la misma narrativa planteada con lo de las remesas, que no le ponen impuestos si no tienen impuestos, pero hoy sí hay que ponerle impuestos, ¿verdad? O sea, te tiran el tema a la mesa para discutirlo. Y a ver qué tanto aguanta la gente. Y a ver cómo aguanta la gente. Realmente no se pueden presentar reformas a la Constitución ya. No se puede. Porque tiene que mediar al menos una elección de diputados. O sea, tú presentas 6 meses antes. 6 meses antes. ¿Por qué? Porque hay 4 meses de campaña, ¿verdad? Entonces 2 meses más para que haya tiempo para la discusión. Entonces tú presentas la reforma 6 meses antes de la elección, al menos.
para que haya un debate en el pueblo, para que el pueblo cuando vaya a votar sepa si tu partido estaba de acuerdo con las reformas y el de Julián no. Pues sí. Entonces saber el pueblo por quién va a votar. Esas son las reglas del juego. Democráticos. Ese es una especie de referéndum popular. Eso es lo que la gente va sabedora a las urnas de qué es lo que quiere. Por eso para debe no tener de ser sorpresas. al menos 6 meses la presentación de reformas constitucionales. Ese tiempo ya pasó, ¿verdad? Que si las van a hacer o no las van a hacer, mire, yo creo que ya están hechas. Ya están hechas. Y no son las del vicepresidente Ulloa que ¿cómo se llama? Que discutió con varios sectores, sino que esas vienen de casa presidencial directamente. ¿Pero para qué son? Porque yo lo que les pido a ustedes, amigos, cada vez que vean algo en este gobierno, pregúntese cuál es el fin. ¿Cuál es el fin de la reforma? Todos los dictadores quieren darse baños de pureza, de legitimidad. Y entonces, después de hacer la reforma, van a decir, no, la Constitución dice tal cosa. El problema, se lo voy a decir ya, no es lo que digan las reformas esas, es cómo es que llegaron al poder. Es que llegaron ilegalmente, inconstitucionalmente y fraudulentamente los diputados. Y hoy fraudulentamente. ¿Me entiende? Entonces no hay forma de legitimar este gobierno. Este gobierno es una dictadura y punto. Y así quedará en la historia de la política de nuestro país. ¿Me entiende? Esto no puede legitimarse por mucho que quieran hacer de reformas constitucionales. Bueno, y es que con esto nosotros hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros analistas. Ronald Maña, ha sido un placer. Gracias, Fernando, muy amable, ha sido un gustazo estar aquí con Julia Evelyn y buenas noches en su hogar. Julia Evelyn Martínez, ha sido un honor. No, el honor ha sido mío y un saludo muy cariñoso y respetuoso para toda la audiencia. Muchas gracias y buenas noches. Encantado, buenas noches. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.